Antes de continuar con este video, que seguramente te impactará, permíteme preguntar hasta dónde puede llegar alguien solo para perjudicar a otro, incriminándolo incluso sin pruebas. En el video de hoy, hablaremos de la polémica del actor Kim Seon-ho, que lo llevó a ser cancelado en Corea y acusado por millones de personas, aún sin tener pruebas. Para aquellos que tal vez no sepan exactamente qué significa el cancelamiento, es una práctica que actualmente está en la cultura coreana y afecta más a los famosos que trabajan en la música, en series. Sin embargo, esta práctica está destruyendo carreras e incluso vidas. Este cancelamiento consiste en la idea de que la persona marcada es bloqueada culturalmente para tener una plataforma o carrera pública. Los actores pierden sus contratos publicitarios, son eliminados de dramas y de cualquier contrato que hayan firmado, incluso sin pruebas concretas. Esta práctica no destruyó solo a Kim Seon-ho, sino también a nuestra hermosa actriz Sid, que estaba en su apogeo con la serie Todo Bem Now Ser Normal, debido a supuesto mal comportamiento. Fue cancelada, perdió innumerables contratos y, como si fuera poco, su imagen fue manchada en la sociedad y aún después de lograr regresar a su actuación, no pudo recuperar su prestigio. Hay varios casos en los que figuras públicas decidieron abandonar la industria del entretenimiento y se retiraron anticipadamente después de ser canceladas, o incluso deciden desaparecer tras una disculpa pública. Pero hoy, como ya mencioné antes, hablaremos de Kim Seon-ho, quien estaba en su gran año de carrera en 2021. Vivía su momento cumbre después de ganar mucha popularidad, aunque no fuera el protagonista. Apostando alto, su actuación no pasó desapercibida y logró asegurarse una serie para él. En agosto, el 28 de 2021, se estrenó la serie Hometown Cha-Cha-Cha. Finalmente, obtuvo el papel protagónico y no solo eso. El drama llegó a ocupar el primer lugar entre las 10 series más vistas en Netflix. En la cima de su fama y felicidad, lo que él quería y esperaba era mantenerse alejado de polémica. Pero él no esperaba que su vida estuviera a punto de convertirse en un infierno. En octubre del mismo año, una publicación que arruinó su vida circuló en comunidades en línea. Fue acusado de haber hecho falsas promesas de matrimonio a su exnovia y de haberla obligado a abortar. Después del aborto, en lugar de cuidarla, la maltrató. No pasó mucho tiempo antes de que esta especulación se extendiera y varias campañas publicitarias que tenían su rostro como embajador de sus marcas comenzaran a ser retiradas. Aunque esta acusación no haya sido confirmada ni negada por el acusado, las marcas comenzaron a tomar medidas precautorias eliminando su imagen, como si una persona hiciera cualquier cosa para obtener fama, incluso a expensas del sufrimiento de alguien más. No pasó mucho tiempo antes de que Kim Seon-RW, que en realidad es la exnovia de Kim y la protagonista del colapso de Kim, compartiera detalles privados sobre su relación. Ella escribió con toda convicción que él había manipulado con falsas promesas de matrimonio si ella abortaba. Como si eso no fuera suficiente, agregó que después de que ella interrumpiera el embarazo, él comenzó a amenazarla para que no hablara sobre el tema con nadie o perjudicaría su carrera. Sin darse cuenta, esta publicación con acusaciones en su contra se volvió viral y manchó por completo su imagen. Si no lo sabías, cuando las empresas coreanas manejan las carreras de las celebridades, emiten disculpa. Cuando una de sus celebridades se ve envuelta en controversia, lo hacen incluso sin tener ninguna prueba o certeza sobre la controversia, simplemente para sacar sus nombres de la controversia. Prácticamente están más preocupadas por su reputación que por buscar la verdad. Lo hacen sabiendo que la sociedad cancelará a la persona en cuestión, y para intentar mitigar la situación, piden disculpas de antemano. Lo más extraño fue que, a pesar de la disculpa de la empresa, Kim sufrió represalia. Domino's no lo perdonó, a pesar de tener a Kim como su embajador oficial. De inmediato, eliminaron sus fotos de todas sus cuentas oficiales en redes sociales. Y no solo Domino's hizo eso, Amazon y Food Bucket también siguieron el ejemplo y hicieron lo mismo. Además, tuvo que dejar de participar en el programa Two Days and One Night, donde era un participante fijo, y perdió su debut en el cine con la película Sad Tropics, donde compartiría escena con la actriz Yuna. Como dice el refrán, todo lo que se esconde bajo la alfombra se termina sacudiendo algún día. En los días pasados, la exnovia de Kim volvió a expresarse, pero esta vez con un sentimiento de culpa. En su publicación, dice: "Lo siento mucho por haber herido a muchas personas sin querer con mi publicación. Hubo un momento en el que esa persona y yo estábamos genuinamente enamorados, así que me siento mal al verlo caer instantáneamente debido a lo que escribí,
parte de lo cual fue muy fuerte. Recibí disculpas de esa persona y creo que algunas partes fueron malinterpretadas. No quiero que se difundan cosas distintas a la verdad y ya no quiero que nuestra historia sea exagerada. Mi corazón está pesado porque siento que causé mucho daño a mucha gente a través de este incidente. Pronto eliminaré esta publicación. Quizás pienses que la historia termina ahí, pero no es así. Parece que no todo ocurrió como fue narrado por la exnovia del actor. La verdad es que él no llegó a pedirle que abortara. Prepárate para escuchar el otro lado de la historia, que comienza con un artículo publicado por Dispatch, un medio de comunicación de noticias popular en Corea, titulado Kim Gon-ho. Dispatch muestra la línea temporal de la relación de la pareja en cuestión, desde el primer noviazgo hasta el final. El artículo planteó sospechas sobre las afirmaciones hechas por la exnovia de Kim y dejó claro que hay aspectos cuestionables en sus declaraciones. En particular, el artículo utilizó el supuesto nombre de la exnovia y basó su refutación contra las afirmaciones de la ex en esta especulación. Los informes revelaron que Kim decidió terminar con su novia debido a sus continuas mentiras y no tuvo nada que ver con el supuesto aborto. Dispatch no se reservó y divulgó un conjunto de mensajes de texto que Kim compartió con un amigo, y parecía estar algo indignado con su ex, ya que en el mensaje decía: ayer por la madrugada la atrapé mintiendo de nuevo, y ella olvidó que en el pasado le dije que no toleraría más mentiras. Y no fue solo una mentira, la encontraron yendo a un lugar donde había hombres y fingiendo que no era un problema. Cuando se lo dije, pensó que estaba bromeando y fingió. Añadió que ya le había dicho que había conocido a otro hombre. Dispatch mostró otro mensaje que él le envió a su ex perdonándola y volvieron a salir. La historia es sencilla. Parece que ella había conocido a otros chicos mientras salía con Kim. Es increíble, pero parece que se hizo justicia, ya que no fue Dispatch quien decidió apoyar a Kim. Su artículo hizo que sus colegas también lo respaldaran y dijeran que cuando su exnovia pasó por el aborto, él incluso pidió tiempo para cuidarla mejor y ayudarla en su recuperación. Esto contradice lo que ella dijo, que se volvió agresivo y no la cuidó después del aborto. No pasó mucho tiempo antes de que la opinión pública cambiara y empezara a estar del lado de Kim. Incluso se podría creer que se sintieron muy mal por todas las críticas negativas que le lanzaron. Los internautas no pasaron por alto y cuestionaron si el bebé realmente era de Kim. Seguramente las empresas que retiraron su imagen de las propagandas y difundieron artículos falsos solo, escuchando a un lado, están llenas de vergüenza y arrepentimiento. Lo correcto sería pedir disculpas por todo el daño que le causaron. La verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz. La cultura de la cancelación parece una práctica común, pero es un fenómeno que afecta profundamente la vida de una persona. El caso de Kim es uno de muchos casos de cancelación. Nuestra sociedad a menudo cae en la trampa de juzgar rápidamente sin escuchar el otro lado y sin siquiera saber la verdad. Esta situación es un recordatorio de cómo las acusaciones sin pruebas pueden tener consecuencias graves para la vida y la carrera de alguien, y nunca olvides que la vida de alguien puede depender de eso. Por lo tanto, antes de juzgar, señalar con el dedo o unirse a la multitud en la cultura de la cancelación, recuerda que la verdad no siempre es lo que parece a primera vista y que todos, al igual que tú, merecen el derecho a ser escuchados y a una investigación justa e imparcial. ¿Te gustó esta increíble noticia que, de cierta manera, es una advertencia para nuestra sociedad? Haznos saber en los comentarios. Hasta la próxima.